Hola, hermanos y hermanas queridos. Nosotros continuamos con nuestro aliento diario. En Apocalipsis 3, versículo 5, Jesús dice: El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Padre en los cielos, por favor, abre ahora tu palabra ante nosotros, enséñanos y háblanos por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús, el Mesías. Amén. Hablamos acerca de las ropas blancas. Hoy vamos a hablar acerca del libro de la vida. ¿Cómo puede ser uno inscrito en el libro de la vida? ¿Qué quiere decir el libro de la vida? ¿Será que uno puede ser borrado del libro de la vida? Como Jesús dice, que el que venciere recibirá vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Aquí nosotros vemos de que se habla acerca del libro de la vida. Dios es el origen de la vida. Esto empieza desde el libro de Génesis, cuando Dios creó al hombre, lo hizo en el capítulo 2 de Génesis, versículo 7, dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El origen de la vida es Dios. Allí empieza todo. Antes no había el hombre, no hubo la creación, no hubo plantas, no hubo estrellas. Dios crea todo esto, todo este sistema complejo y balanceado con sus cadenas alimenticias, y Dios es el que da soplo de vida a Adán. También bendice a Adán y Eva en el capítulo 1, 28. Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces, este poder de las palabras de Dios, su bendición continúa hasta hoy. Cuando el espermatozoide y el óvulo se encuentran e inicia una nueva vida, ¿cómo se crea? Son células pequeñas. De esto tan básico se desarrollan los brazos, los ojos, el cerebro y toda nuestra capacidad. Y no solo se desarrolla, sino que todo lo que se está desarrollando también tiene dentro de él la capacidad de traer más niños al mundo, y así son los árboles y también los animales. Esto crece, y esto es una maravilla que ocurre entre nuestros ojos todo el tiempo, y esto es con el poder de nuestro Padre en los cielos. Después del diluvio, Dios mermó la vida a 120 años, y esto fue poco a poco. La vida fue mermándose, la cantidad de años. Dios también nos revela en su palabra de que va a ocurrir una resurrección y habrá un juicio para cada persona. Y es bueno que lo interioricemos porque no ayuda a negar la existencia del mundo y decir de que el mundo se creó por sí mismo y creer en todas estas tonterías, y perdón que hable así, de esta forma. Pero hay que decir estas cosas. Este mundo no fue creado de sí mismo con todas las matemáticas y la química y geometría y todas las leyes y con toda la biología. No fue creado de sí mismo. Hay mucha sabiduría en la creación de Dios. Entonces Dios nos revela no solo de que Él creó esto y vemos los testimonios ante nuestros ojos, si nosotros lo queremos solo reconocer, y nos dice que nuestra vida es limitada, tienen una carne que será sepultada, pero ustedes tienen un alma y un espíritu que algún día será resucitada, y vendrá un juicio sobre sus obras. Esto está escrito en Daniel 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza, que son los demás. Y cuando dice muchos, no se refiere a la mayoría, a nuestro pesar, porque la mayoría no acepta a Dios y no someten su vida al Señor.
Son muchos, pero no son la mayoría. En Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 y 12, nosotros vemos la resurrección, la otra resurrección. Van a haber dos resurrecciones, no voy a detallar ahora, pero aquí dice en el versículo 11 de Apocalipsis capítulo 20, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Pongamos atención, todos nosotros seremos juzgados según nuestras obras también. En Eclesiastés se habla sobre esto. No hay contradicción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los dos fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. El Antiguo Testamento del pueblo de Israel dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, debemos temer a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Atención, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que no vamos a poder tapar y decir nadie ha visto y hacer cualquier cosa, o personas que ya se olvidaron que hicieron algo malo, pero al final todo saldrá a la luz en el trono, en el juicio ante Dios. Así de que si yo vuelvo a Apocalipsis 20, allí se nos está escrito de que serán abiertos todos los libros. Además hay otro libro que es el libro de la vida. ¿Quién logrará ser inscrito en el libro de la vida? Vemos en la palabra de que solo los justos lograrán ser inscritos en el libro de la vida. Nosotros veremos qué quiere decir cómo estar abarcado dentro de la lista de los justos. En Salmos 69, versículo 28 y 29, David, que escribe este salmo, habla acerca de sus enemigos que se levantaron contra él y dice: y sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. El libro de la vida será escritos los justos, los que odian, los que asesinan, los mentirosos, aquellos que se levantaron contra David. Ora a Dios de que ellos no logren estar con los justos. Para nosotros lo importante ahora es quién es escrito en el libro de la vida. Son los justos que sean borrados del libro de la vida. El libro de la vida aquí en el Antiguo Testamento también está en el Nuevo Testamento. ¿Cómo puedo yo saber que soy justo? El punto de origen es que todos somos pecadores y culpables. En Génesis 8:21 dice: porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Un bebé cuando nace todavía no es responsable de sus actos, pero cuando ya están en la adolescencia empieza la rebeldía, el no querer. Ninguna madre tiene que enseñar a su hijo a decir que no quiere, sino que tiene que enseñar y educar por el buen camino. Salmos 53 está escrito en Salmos 53, desde el versículo 1. Leemos algo increíble aquí. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. La palabra describe esto de que el necio en su corazón dice que no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno.
Nuestro punto de partida es que todos nosotros somos culpables. No hay ninguno que no haya mentido, que siempre ha honrado al padre y a la madre y que nunca ha visto cosas malas y que nunca en su corazón ha tenido algo malo como envidia. Todos pecamos y Dios dice esto, no hay justo ni aún uno. Pero las buenas noticias es que Dios abre un camino para recibir justicia, para recibir perdón, expiación sobre nuestros pecados. Y este principio lo encontramos en Levítico 17:11. Allí está escrito, porque la vida de la carne es en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué quiere decir? El pecado engendra la muerte. Eso ya se le fue dicho a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Desde el momento en que ellos comieron del árbol, murieron, se desconectaron espiritualmente de Dios. Físicamente vivieron más años, pero en efecto, de forma espiritual, murieron en ese momento que pecaron. Desde ese momento todos somos pecadores y todos, de hecho, estamos muertos. Pero Dios dice, o ustedes mueren por ustedes mismos un día en el infierno, en la muerte eterna, la cual es la muerte terrible. No solo que nosotros nos envejecemos aquí y al final morimos, pero después del juicio habrá la segunda muerte, serán echados al infierno. Entonces Dios abre un camino por medio del pueblo de Israel, por medio de la Torá. Esta es la grandeza de la ley. Yo les enseño un principio, dice, si la paga del pecado es la muerte, pero yo voy a permitir de que alguien muera por ustedes. Y en la ley eran los animales que se podían sacrificar. Ellos tomaban el castigo de la muerte y el otro recibía vida. Pero no era práctico. No habían suficientes animales para el pueblo de Israel y que con el resto del mundo. Y no solo eso, todos podían llegar a Jerusalén porque allí estaba el altar para sacrificar los sacrificios. No todos podían llegar. Era mejor vivir en Jerusalén y tener un ganado infinito para expiar los pecados. No era práctico. Todavía era muy importante porque esto describía el camino que Dios quería iluminarnos. Y el camino que Dios quería iluminarnos es que un día Él iba a enviar su Mesías, el Hijo de David, Jesús el Mesías, el redimidor, de que Él iba a morir, se iba a sacrificar a sí mismo porque no tenía pecado, porque no era un hombre completamente, sino que era el Mesías, Hijo de Dios. Así le dijo a David Dios de que yo seré para él Padre y él será para mí Hijo. Jesús es el Hijo de Dios. Hay muchas imágenes en la ley, en la palabra completa, acerca de Jesús que venía a cumplir este cargo de sacerdote, de uno que iba a tomar nuestro pecado sobre él. El capítulo más completo que habla sobre él es Isaías 53, que habla de aquel que iba a morir no por sus propios pecados, sino por los pecados nuestros, de todos nosotros, y que todos nos equivocamos con él. Un capítulo completo que describe cómo lo juzgamos, cómo lo rechazamos. Dice, versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pensamos que Dios lo rechazó por esta causa. Él es castigado, pero él no es castigado por su propio pecado, sino por nuestros pecados. Y dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús cargó por todos nuestros pecados. Versículo 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Jesús no hizo nada en contra, sino que él fue a Jerusalén y sabía cuál era su cargo, y en el momento de la Pascua, a las 3 de la tarde, expiró
Así como en la salida de Egipto degollaron al Cordero de Pascua. Hay mucho de hablar sobre esto, pero mi tiempo ha terminado. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas queridos. Shalom, shalom.